Les saluda su servidor Vicente Calderón desde la redacción de tijuanapress.com. En esta ocasión muy contento de recibir a nuestro colega y querido amigo Francisco Arzate. Paco, muy buenos días. Muy buenos días, Vicente. Buenos días a toda la gente que nos hace el favor de sintonizarnos y de acompañarnos en estos minutos que trataremos de hablar de algunos asuntos que seguramente le interesan a usted. Para mí es un placer estar aquí en Tijuana Press. No, un gusto tenerte para acá con nosotros, por acá, porque hace mucho que no hacíamos una transmisión, pero Así es. Parece que hay una gran cantidad de actividades muy importantes, muy relevantes, y que también hay mucha información que se ha divulgado que no precisamente puede ser confiable, ¿no? Hay en este entorno que estamos viviendo, particularmente en la escena política, muchas exageraciones, muchas declaraciones malintencionadas y también declaraciones que pretenden minimizar la realidad, ¿no? Hay declaraciones malintencionadas, mal informadas, mañosamente intencionadas también, ¿no? Entonces, hay de todo aquí. Y de todos los actores, incluyendo los del gobierno, porque después del éxito, me parece a mí, que tuvo la convocatoria de la carne asada allá en México. La carnita asada en México. Se hizo la carnita asada, ahora quieren hacer la carnita asada acá en el Palacio Municipal, con dedicatoria desde luego a Ismael Burgueño, casi por los mismos asuntos. Por añadidura también, la ¿no? inseguridad, la sociedad en proyectos estratégicos, en fin, todo lo que lleva a la suspicacia, a la sociedad, a la comunidad, y dicen, no, ¿por qué? ¿Cómo se transformó esto de la noche a la mañana? ¿O por qué esto se puso así en tan poco tiempo, ¿no? Como en su momento decían, ¿cómo es que se pagó la deuda de la noche a la mañana? Con la administración anterior de Monserrat, ¿no? Cosas que por lo menos falta información. Aquí el asunto me parece de entrada que estamos ante el punto de inflexión del gobierno de Marina del Pilar. Pues Almeda, son 3 años, le fue de maravilla, andaba como en Disneylandia, gobernaba a través de las redes sociales y del culto a la personalidad, porque ella, pues, desde luego se reunía. Que además está muy de moda, ¿no? No nada más en Baja California, sino tenemos varios casos que se pueden comparar con ese desenvolvimiento, digamos. Es que son copias, pues vienen desde Andrés Manuel, que no, era Andrés Manuel y los demás, ¿no? Sí, pero no era tan influencer Andrés Manuel, ¿no? No le gustaba y además fracasaba. Cada vez que lo intentaba fracasaba terriblemente. Él no era no era muy afortunado al hablar. Sí, batalla, y además de que se consume mucho tiempo, en eso hay que tener paciencia para escucharlo. Pues vamos a hablar de este tema, de la situación política con relación a el entorno que está viviendo el gobierno de Baja California, con la gobernadora, con su esposo y las consecuencias que esto tiene, muchas de las especulaciones también. Vamos a hablar sobre las amenazas contra el Semanario Z y el entorno que estamos viviendo también en Baja California y en México en general sobre la libertad de expresión. Y otro tema que quisiéramos tomar, o que me interesaría mucho tocar brevemente, es afán de las autoridades de Baja California de minimizar el impacto que la situación de inseguridad o de violencia que se vive en Culiacán particularmente, pero en Sinaloa en general, ha repercutido aquí en Baja California. Ha habido algunos trabajos periodísticos muy limitados, muchos de ellos del Z, donde han identificado cómo se han manifestado esta violencia, que ya sabíamos es territorialmente una extensión aquí en este estado fronterizo, con lo que pasa allá, que además es parte del entorno que vive de la República en general. De eso y de otras cositas vamos a estar hablando. Saludamos ya a Gregorio Cayachanian, que nos hace el favor de acompañarnos, también a Vivi Flowers, que está viendo este video. Bueno, empezamos. Les decía que en general las autoridades locales han tratado de minimizar el impacto que han tenido los conflictos a consecuencia de la ruptura o de la desintegración del cártel de Sinaloa, como lo conocimos durante muchos años, tras la detención o extracción, o como le quieran llamar, o el secuestro de Ismael El Mayo Zambada, uno de los 2 líderes fuertes, grandes, principales, históricos de esa organización criminal, que desde hace mucho se asentó en Baja California y que usa esta frontera, como otras, pero principalmente esta ruta, para el trasiego de droga.
no es el único grupo criminal que opera aquí, pero sí ha tenido un papel preponderante, aunque siempre ha estado también enfrentado con otros grupos que quieren precisamente quitar esa hegemonía. Y al respecto, hace unos días hablamos con Miguel Ángel Gagiola, el Ministerio Público, el encargado de la unidad contra los homicidios de la Fiscalía de Baja California, y reconoce, sin darnos datos específicos concretos en términos de si ha habido un incremento, nos habla de que sí están encontrando algunas personas procedentes de Sinaloa que están siendo ejecutadas o que están participando en algunas actividades criminales aquí en la ciudad de Tijuana. Escuchemos al señor Miguel Ángel Gagiola de la Fiscalía de Justicia de Baja California. Sabemos que no les toca a ustedes el crimen organizado, pero sí los homicidios. ¿Hay más vínculos que han encontrado de sujetos, víctimas que vienen? Sí, definitivamente sí se ha encontrado gente que ha llegado del estado de Sinaloa, que los hemos encontrado sin vida, en el cual tiene uno o dos días que acaba de llegar a Baja California. Sí tenemos ese contexto. Vemos que hay algunos grupos que se están reajustando y evidentemente eso es lo que están queriendo dominar el control de las calles, que son las calles, son el narcomenudeo, ¿no? Entonces definitivamente son grupos de delincuencia organizada que sí se está focalizando. Creo que en las mesas de seguridad todos los días se toma el dato de lo que se está dando, la incidencia en qué lugar, para poder implementar los diversos operativos y inhibir tanto el homicidio y cualquier otro delito. En la mesa de seguridad, ¿se ha tomado alguna medida para evitar este efecto cucaracha, entre comillas, y que le llaman así, pero con el entendido que sabemos que hay una vinculación territorial desde hace mucho y criminal con Sinaloa aquí? Sí, digo, en las reuniones de la mesa de seguridad todos los días se toman distintas ejecuciones de distintas formas de traducir cómo está operando los delitos en la calle. Entonces sí, cada vez se ve el producto donde cada titular de la mesa de seguridad informa una situación y en la cual las áreas de seguridad se enfocan a tratar de inhibir ese delito en ciertas áreas, ¿no? El caso más evidente ha sido el de Ensenada, el del expresidente de Marina, con el hermano alias Marquitos Toy, donde ya tienen como 3 detenidos, creo, ¿no? Son 3 personas que sí tenemos bajo prisión, y ahorita estamos en la etapa de la investigación complementaria. Bueno, ahí estamos haciendo referencia a un homicidio ocurrido en Ensenada, en un restaurante, donde una persona que ya había sido amenazada en Sinaloa, en Culiacán, un joven que también estaba identificado como influencer, fue asesinado, pero donde la figura más prominente era el hermano, que además estaba, digamos, estaba incluido en un panfleto que distribuyeron desde el aire allá en Culiacán, los contrarios, ¿no? Están con esta pugna entre los chapitos contra los mayos, o la malliza, como le llaman popularmente. Pues está teniendo consecuencias aquí en Baja California, aunque ya ves que es muy cauteloso y trata de decir que claro, se está atendiendo, ¿no? Claro, y además es innegable y no es nuevo. El corredor Culiacán-Tijuana por muchos años ha estado muy activo y hay mucha gente de bien y de mal, de todo, que traslada esta ruta, ¿no? Culiacán, Tijuana, Tijuana, Culiacán. Hay mucha relación de todos tipos, no nomás delincuencial, aunque esa es la que brinca, ¿no? Esa es la que brinca, esa es la que deja muertos y es la que preocupa a las autoridades. Pero me parece a mí que después de todo esto, estas sesudas reuniones de seguridad, pues ya deberían de tener mucho más claro el panorama del qué y el por qué y el en dónde y cómo se dan este tipo de ajustes. Incluso ir un paso adelante, a mí me parece. Claro, el gobierno siempre ha ido atrás. Sería lo deseable que estuvieran ellos atendiendo esta parte, porque de todos modos yo sigo escuchando un intento de minimizar, porque se están peleando las calles. Sí, se pelean las calles, pero como una extensión del control criminal que tienen para principalmente el trasiego de droga, el contrabando a gran escala, que de cualquier manera
aunque hemos visto este sellamiento, por así decirlo, de la frontera por parte de las autoridades norteamericanas, es difícil pensar que se ha reducido el narcotráfico en esta zona, ¿no? Y sigue teniendo un papel importante. Y es que esto incide en muchas manifestaciones criminales que afectan a todos los ciudadanos. Este es el caso que vimos ayer, que todavía hay que esperar quiénes son los responsables de este crimen ocurrido ayer en el interior, adentro del Hospital General de Tijuana, que está... Tú te quieres acercar y los guardias están muy bravos ahí para que no te acerques, para que no vayas a grabar cuando se trata de reporteros. Pero ayer 1 o 2 personas ingresaron al Hospital General y asesinaron a una persona que había ingresado, que había entrado un día antes, después de haber sobrevivido a un ataque en una colonia de la ciudad de Tijuana, ¿no? Iban disfrazados de enfermeros. Es lo que dicen que, sí, estaban vestidos como enfermeros, estaban unos con cubrebocas, gente muy joven. Hay un video que ya está circulando en redes sociales donde se ve una persona que está esperando que salga alguien de ese cubículo, de ese cuarto, de esa habitación, y se le ve ingresar y movimientos que aparentemente muestran cuando disparó contra esta persona. Y esto nos hace pensar lo que hemos comentado en otras ocasiones y que sigue siendo lamentablemente una nota vigente. Esta intensa presencia de autoridades federales, de elementos de la Guardia Nacional, ahora y del Ejército, y ahora también de esta Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana del Gobierno Federal, esta policía de Harfuch, como le llama la gente popularmente, y que no nos dan muy buenos resultados de todos modos en Baja California. Seguimos teniendo esta serie de homicidios de alto impacto y de violencia común, ¿no? Porque se va reaccionando. En lugar, me parece a mí, en lugar de tener planes ya establecidos, hombre, si siempre te pasa lo mismo, pues ya no sigas haciendo lo mismo. Quiero decir, si ya sabes cómo operan las células o el crimen organizado en esa frontera, ¿por qué atacarlos de la misma forma? ¿O por qué traer 5,000 o 100,000, si tú quieres, Guardia Nacional y Ejército y Marina, a dar vueltas y a los sobre ruedas y todo eso? A mucha gente sí le tranquiliza el hecho de que haya gente cuidándolo, o por lo menos pasando por su calle en algunas horas del día, pero me parece que eso está, por lo menos en los resultados, en los que sabemos, porque a lo mejor no sabemos todos los resultados, claro. En lo que sabemos y la percepción, pues no sirve de gran cosa, ¿no? No, y el hecho de que estén delinquiendo con tal impunidad siempre incrementa el riesgo de que alguna persona que no tiene nada que ver resulte afectada. Ciertamente tenemos esta pugna que las autoridades pretenden menospreciar, por así decirlo, pero que son los mismos delincuentes a veces quienes corroboran estas evidencias de este conflicto. Y sobre este asunto hay un video que en la conferencia matutina del gobierno de Baja California se validó, por así decirlo, cuando se habló de un triple crimen, de un doble homicidio de unas personas en San Felipe. San Felipe es otro lugar que desafortunadamente se ha incorporado a la lista de los escenarios de la delincuencia que anteriormente no veíamos. Era lamentable cuando mucho veíamos las manifestaciones de Sunshine por la totoaba y por la pesca esta que les condicionaron. Eran las notas, no era o un homicidio allá de vez en cuando, algún accidente. Era más que nada los naufragios turísticos. ¿Te acuerdas? Nos tuviera cubrir esas cosas en San Felipe cuando era un refugio bastante tranquilo donde precisamente la gente de Mexicali, de Tijuana, de otros lados iban a pasar la Semana Santa, que era típica de las aglomeraciones y la escasez de gasolina ante tanta gente que se conjuntaba ahí para pasar el fin de semana, las semanas festivas, el Spring Break o la Semana Santa, de como le digas. Y ahora se ha convertido en otro frente donde el crimen organizado está imponiendo su ley, lamentablemente. Ahí en Ensenada. Ensenada también veíamos, Ensenada teníamos, noticias del mar, de la pesca, del atún, de los problemas ejidales que también se dan mucho allá. De la tenencia de la tierra, exactamente. Pero ahora cambió
la agenda. Cambió la agenda y también se volvió roja, ¿no? Desgraciadamente. Sí, con todo el crecimiento y el empuje turístico que ha tenido el Valle, por ejemplo, parte de Ensenada principalmente, no se ha logrado blindar realmente o proteger esa zona como no se ha protegido en ese nivel ninguna otra del estado. Creo yo que hay, si uno compara con otros estados, tenemos también puntos positivos, pero eso no nos permite negar la gravedad de la situación que estamos enfrentando. Y mira, precisamente en San Felipe, en el nuevo municipio, que era esta delegación de Mexicali, circuló un video de 3 personas que fueron privadas de su libertad obligadas a hacer unas declaraciones, porque no puedo decir que fueron entrevistadas, y este video empezó a circular en redes sociales. Y esto es otra de las evidencias de este conflicto que se ha manifestado en Baja California entre estas dos facciones del cártel de Sinaloa, y que si no lo detienen las autoridades federales, porque esa es una responsabilidad federal, va a seguir creciendo. Escuchemos parte de las declaraciones de estos sujetos que confirman lo que a veces las autoridades no quieren reconocer. ¿Cuál es tu nombre? Enrique Ramos, ¿Por qué estás aquí? por querer hacer la guerra con los Chapos y participar en la muerte de Hammer. ¿Tú cuál es tu nombre? César López, ¿Por qué estás aquí? por apoyar a los rusos. ¿Tú cuál es tu nombre? Esteban David, ¿Por qué estás aquí? por la muerte de Chavalo del Campo, ¿Para quién trabajan? a los rusos. ¿Quién es su patrón? Pablo Avitia, que es ruso. ¿Cuáles son los homicidios que han realizado en el puerto municipal? Hammer, el taxista, el Gastón y el Chavalo del Campo. ¿En cuáles eventos están involucrados y quién es el que ha hecho las ejecuciones? Pablo y Héctor Romelí Lugo, el Palomas o el Flaco. ¿Por qué están ejecutando y extorsionando a miembros del sector pesquero? Para sembrar el terror y calentar la plaza a los Chapos. ¿Por qué mataron a Sunshine? Por no pagar cuota. Ahí están las declaraciones de estos sujetos. Normalmente uno puede cuestionar los mensajes entre delincuentes, pero la verdad es que ante la cerrazón de las autoridades de llevar adelante investigaciones que nos demuestren la verdad, no queda a veces más alternativa que creer o cotejar los señalamientos en este tipo de videos que lamentablemente se han vuelto muy comunes, o en las narcomantas o en otro tipo de expresiones que se ve acá en Baja California. Ahí, obviamente, yo tengo entendido que el conflicto entre esta facción del cártel de Sinaloa, comandada por el tipo de apodo El Ruso, alias El Ruso, y los seguidores a los Chapitos, es muy vieja, es desde el primer Culiacanazo, que fue hace 4 años, me parece, y que, según me explicaban algunos investigadores, inició en el Valle de Mexicali, y que tenía que ver con el hecho de que cuando la primera operación para capturar a Ovidio, que dio como resultado lo que conocemos como el Culiacanazo, pues no se sumaron estos grupos a lo que se supone deberían hacer. A defenderse, ¿no? Entonces ahí empezó una ruptura mayor que se ha complicado porque el escenario criminal de toda esta zona del noroeste, yo diría que todo el país, se ha ido complicando con los años y con la impunidad que siguen operando estas organizaciones criminales. Y nada más para terminar, Paco, con este asunto, la propia fiscal de Baja California, Marilena Ramírez, Andrea Ramírez, la propia fiscal Marilena sí, Andrade fue la que pues dio legitimidad, reconoció, por ejemplo, que 2 de estas personas que aparecen en este video del cual escucharon nuestra audiencia fueron asesinados. Hay otro que está seriamente delicada de salud a consecuencia del maltrato de que fue objeto. Escuchemos las declaraciones vertidas durante la conferencia mañana de ayer de la fiscal. En el tema de San Felipe, fue un encuentro entre grupos criminales, hay que llamarlo por su nombre. Creo que lo hemos reconocido. El secretario de Seguridad Ciudadana, el general Carrillo, trae el operativo Cielo, Mar y Tierra, que reactivó nuevamente en cuanto a estos temas.
Las personas que salen en el video que ha estado circulando sí son las mismas personas que a simple vista, digo, independientemente de cualquier análisis tecnológico que se hiciera del video, son las personas que fueron ultimadas y una gravemente herida. Estas personas tenemos evidencia, y no nada más por el video, ya traíamos evidencia del último ataque que hubo, el penúltimo más bien, que los mismos que ahora resultaron siendo víctimas, tenían una posible participación en el homicidio de la persona de apellido Parra y la otra persona que lo acompañaba también del puerto de San Felipe. Es decir, que entre ellos se llevaron a cabo ajustes de cuentas y pues no es que eso sea satisfactorio. Sin embargo, cuando son grupos criminales armados y que están llevando este tipo de actividades, es muy complicado una prevención hacia ellos mismos si están involucrados en este tipo de actividades. Y en cuanto al que sobrevivió, de apellido El Ranchero, ya continuando con la investigación, le ejecutamos una orden de aprehensión por el otro homicidio, los demás no, porque ya fallecieron, por el homicidio anterior, el penúltimo del apodado El Parra, y otro sujeto. Ahí están las declaraciones de la fiscal de Baja California. Y además lo grave es estas declaraciones evidencian también otra cosa que la autoridad trata de minimizar: el cobro de piso, la extorsión, Claro. que son objeto muchos comerciantes y muchos ciudadanos que no están involucrados de ninguna manera en la actividad criminal. Es una triste realidad. La verdad es que en Tijuana vemos como en las pequeñas plazas, sobre todo, aunque las grandes no están exentas, Sí. pero tienen presupuesto. En los pequeños negocios, farmacias, mercerías, pizzerías, o le entras, o cierras, o te cierran, Sí. o te queman. Entonces es muy difícil para alguien que quiera hacer un negocio legítimo y que quiera pues, salir adelante, ¿no? Por sus propios medios, ser emprendedor, no te dejan. Porque a los 3 días te llega alguien de que aquí se trabaja así, y si no, pues ya sabes, ¿no? Aquí Pues la gente cierra, se asusta. Claro, sí, se no va, tenemos, y se va, pues, la gente te lo lógicamente. platica, no siempre se animan a denunciar porque No. saben lo peligroso No. o riesgoso que eso es, o porque saben que no van a tener una respuesta adecuada por parte de la autoridad. Y pues como tú dices, muchos o terminan pagando hasta donde pueden, Claro. o cierran. Nosotros hemos visto aquí... Cierran y corren. Exacto. No nomás sí, cierran, corren. Negocios, esfuerzos de gente trabajadora, de Claro, gente que decente, quiere, que un quiere. salón de belleza, un puesto de Sí, comida, sí, que ya sí. son también objeto de esta extorsión, de este cobro de piso, que no es nuevo, pero que parece se ha ido intensificando en Baja California. Y digo parece porque es muy difícil encontrar evidencia, pero hay, por ejemplo, creo que Mexicanos contra la Corrupción hizo hace 1 año y medio, 2 años, un estudio donde daba algunos datos de lo prevalente que era este problema. Y eso también, una de las cosas que siempre termino yo lamentando es que después de que habíamos tenido una mejora en los índices de violencia y de inseguridad, volvió a ocurrir y ahora está intensificándose, porque antes también veíamos que generalmente esta extorsión, estos cobros de pisos se daban entre gente que hacía actividades ilegales. ¿Te acuerdas cómo era comunes en los ruedas la venta de discos pirata o de películas piratas que que ya no hay. empezaban ahí? Ya no existen, Ya porque no ahora con existen. todo lo que la tecnología ha acabado con esa actividad. Pero antes estaba limitada a muchas de las actividades ilegales. Pues, entonces, Sí. los negocios que no estaban relacionados, que no lavaban dinero, que no tenían vinculación con alguna gente metida en alguna actividad criminal, pues no estaban tan expuestos, y ahora sí lo vemos. Vemos también que ha habido, precisamente ante esta impunidad, un incremento de negocios que se dedican a lavar el dinero o que se dedican a hacer fachada para algunas organizaciones que generan recursos y que no pueden ocultar. Los negocios para lavar dinero son necesarios. Para ellos. Para ellos, sí. Claro. Es parte de la cadena, digamos. Parte de la cadena. Entonces siempre habrá negocios que tú dices, caray, pues ayer vendí en un carrito y ahora tiene un restaurante de 55 mesas, bien montadas. Y tarde que temprano va a tener una balacera.
Sí, y no quiero decir que sean los de mariscos nada más. Y es la historia, pues, y es la misma historia. Y la autoridad va y hace su mecánica de los hechos y todo. Se acabó eso. Se abre la carpeta. Si acaso en el transcurso, con otros hechos delictivos, cae alguien, pues se lo cargan, ¿no? Sí, desafortunadamente. ¿No te desespera que después de tantos años de trabajar como reportero, sigamos cubriendo muchas de las mismas notas con personajes diferentes o con escenarios distintos? Claro, sí, definitivamente. Y pues esto es parte del quehacer periodístico, porque el periodismo no hace más que reflejar la actividad humana. Exacto. Sí, O sea, pero es su a mí razón de ser. sí. Pero es cierto, hay temas que se vuelven repetitivos, ¿no? Que se vuelven la agenda setting de todos los días, digamos, ¿no? Entonces, pues sí, ni modo de sacarla porque pues son temas. Ahora, hay temas que viven más en los medios que en la conciencia de la gente, ¿eh? La gente vive, me parece a mí, preocupada por que no le quiten el trabajo, por llegar temprano a la maquiladora para que no le quiten el bono, que en el seguro social o en cualquier haya medicamentos o consulta o en cualquier sistema de medicina pública, y que le alcance, pues que le alcance para seguir viviendo. Esa preocupación ya de por sí es bastante terrible, como para también tener un panorama completo, digamos, de cómo se mueven las células. Ahora, hay una cara terrible cuando te toca, pues. Cuando te toca y cuando tu hijo no llega y cuando tu hija no llega. Triste. Y que vas. Y son tragedias que se repiten todos los días también. Todos los días. Lamentablemente. Todos los días. Sí. Y eso, como no va a la estadística o va a una estadística menor que no es de alto impacto, las autoridades pueden navegar con eso, pero lo cierto es que la delincuencia común y no tan común está a la alza. Sí. Está a la alza y me parece es cada vez más común. Es cada vez más común y más grave. Más grave, efectivamente. Y no me parece a mí que las autoridades sí salen y dicen y damos cuenta de algunos avances, porque sí ha habido avances, pero me parece que todavía falta muchísimo para poder recuperar el clima de tranquilidad que se tenía pues hace algunos años. Que yo creo que sí es posible y lo han demostrado las autoridades. Aquí siempre repetimos que sabemos que hay gente muy capaz, policías, investigadores, ministerios públicos, peritos, jueces incluso que están tan de moda para ser criticados hoy, que hacen su trabajo, ¿no? Pero también hay un peso enorme de que genera y que mantiene esta impunidad y que se alimenta de la impunidad, que está siempre actuando contra estos elementos positivos que muchas veces arriesgan la vida en realidad, ¿no? Saludamos a Víctor Jaime, que nos hace el favor de acompañarnos, dice que está riendo del reencuentro, dice que va a venir don Víctor Jaime, nuestro compañero camarógrafo. No sé dónde anda. Bueno, es agente federal, la verdad. Trabaja en el SAT, creo. Él y su familia siempre han pertenecido al sistema público federal. Y pues ya sabes que se le dan las plazas y todo. Claro, sí. Pero ya llegó la cuarta. Le cayó. Exacto, qué bueno. Saludos a Saludos a Víctor. También a Saraí Merced, que nos hace favor de acompañarnos. Hace rato que nos acompañaba. Bueno, porque hace rato que nos salimos. A Amy Llamas, que siempre o a Amy Llamas, que nos hace favor de acompañarnos. A Luis Carlos López, hay que seguir a Luis Carlos López también con su iniciativa Zaragoza, que es este recorrido por el centro, los sitios históricos del centro de la ciudad de Tijuana. Pero bueno. Él es el maestro historiador. El maestro historiador también, gran embajador Fue compañero, bueno, hacía un segmento en Radio Enciso. Ah, ya. Sí, y además otro de los embajadores de la cultura positiva sinaloense aquí en Baja California, ¿no? Porque ciertamente, hemos hablado un poco de la parte negativa, principalmente de la parte negativa de Sinaloa, pero la verdad es que son la minoría más grande de Baja California en términos del origen. Una vez me dieron un dato que me hizo estremecer: 400,000 hace 10 años. 400,000 sinaloenses en Tijuana. En Tijuana. En Baja California yo me acuerdo que el INEGI nos dijo que andábamos casi en 1 de cada 5. 1 de cada 5, imagínate. Sí, a mí me lo dijo. ¿Te acuerdas de Nicolás Águilas 8? Sí, cómo no. Él fue
Fue representante del gobierno del estado de Sinaloa en Tijuana. Tiene una oficina ahí frente al Campestre. En la plaza Campestre, y ahí ibas y te daban un acta de nacimiento y te tramitaban tus placas como un gobierno dentro de otro gobierno. Era una oficina, claro, Ajá. sí, muy importante. Digo, al margen de qué tan típico o atípico sea esto, que un gobierno funcione dentro del otro, lo cierto es que les dan atención a su gente. Sí, O sea, un sinaloense que tiene gran arraigo, pues no le interesa hacer mucho Baja California. Pues a mucha Porque gente. su mente y su corazón están en allá, pues. Pero lo mismo ocurre Y con la su gente de interés Michoacán está o de la Ciudad de México, Claro, del Estado de México. o los de Torreón, como yo. Exactamente. De la comarca, como yo. Dice Luis Carlos, 400,000 y contando. Y siguen aportando. Pero una vez, en alguna ocasión, porque hemos tenido intentos para hacer trabajo sobre este análisis, sobre las aportaciones y el peso que tiene la comunidad sinaloense en Baja California, hablaba con un investigador que dice, también hay otro impacto que a veces no se ve, que es cómo no crece la ciudad allá, porque hay un desplazamiento. Tijuana o Baja California es un destino principal, pero en Los Ángeles, por ejemplo, hay comunidad muy grande de sinaloenses, Claro. y son gente trabajadora, son gente muy echada para adelante, muy afán, dados a la música. Se hacen notar. Exacto. Se hacen notar. Donde quiera que estés en Sinaloa. Sí, Se hacen notar. sí, y bueno, lo importante ahora es que tenemos son parte de los Founding Fathers de Tijuana, ¿no? Porque son las comunidades que, por la cuestión geográfica, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa eran de los primeros pobladores que llegaron aquí a Baja California, que Claro. estaba tan lejana del resto del país. Pero bueno, Cierto eso. nada más para regresar, porque no podemos dejarnos terminar esto sin tocar el tema de la situación de la gobernadora y de la carnita asada a la que están convocando, o de la manifestación a favor de la gobernadora que se va a hacer de manera paralela este próximo sábado 24 de mayo, ¿no, Paco? Claro. Generalmente los gobiernos tienen Puedes sacar la dos... basura. Sí. Ahorita pasa el del gas. Ya pasó el del gas. Ya pasó. Ya pasó el del Y gas. no nos patrocinan, no es lo malo. Bueno, ya saca la basura, ya saca la basura. Oye, digo yo que los gobiernos generalmente tienen dos etapas. Los de 6 años, de 3 y 3. Los primeros 3 son para construir, para armar, para empezar a andar, consolidar, hacer algunas cosas. Del 4 al 6 ya empieza en declive. Es natural, ya lo que hiciste hasta el 4 año ya va por lo menos metiendo freno. Y la gobernadora lo decía después de su tercer informe, decía, de aquí para allá van a ser muchas obras no tan grandes como la conexión a la segunda garita y todo esto que tiene a medio, ¿no? El nodo ese que está allá por... El nodo ese que ya lo terminaron. Y que sigue ocasionando muchos problemas. Sí, aunque dicen que es por la gente, que porque no se va por acá, que se va por... En fin, puras obras que no están del todo conclusas, me parece a mí, y que hay que pues consolidarlas y dejarlas funcionando como deben de ser. Y luego ya seguir avanzando en otro tipo de obras que, si bien son más de menor impacto, son igual de importantes, ¿no? Como llevar más bienestar o más proyectos productivos a las colonias, más que cosas asistenciales, le hace despensas, sería bueno talleres y todo lo que eso hace falta en las comunidades, ir directamente a la base de la gente. Eso creo que se está haciendo, no con la velocidad ni con la amplitud que requeriría un esfuerzo de este tipo, porque bueno, pues si vas a defender a los perros al refugio de tu prima, pues sí. Se refiere a este esfuerzo por la cultura animal, donde a veces el Ajá, maltrato a un animal exacto. le merece a la gobernadora mayor tiempo destinado a lamentar el maltrato a un perro, que no estamos diciendo que tenga que No, esté pero bien. además se refieren a una sola, Mitzi, creo se llama el refugio ese. No Ok. es a todos los refugios de todo el mundo. No, es nomás a ese refugio. No, eso no estaba yo Se enterado. abrió el Museo del Taco, un negocio privado en la Yo no Avenida sé. Revolución. Ajá. Y son cosas que tú dices, caray. Que por Platicaba ahí yo hay con una vinculación, con ¿no? una señora quiligua
de Mexicali, Cucapá, Quiligua, de esa parte de Mexicali, indígena de Mexicali, y decía, a nosotros nos da mucho gusto lo que están haciendo con los chinos, porque pues, los chinos son una comunidad importante que llegó también hace tiempo a Mexicali y ha contribuido al progreso. Pero nosotros tenemos 3,000 años aquí y ni nos voltean a ver. Y es cierto, fuera de invitarlos a algunas exposiciones para que luzcan, Utilizarlos para que luzcan, pues no hacen los apoyos concretos a las comunidades. Y efectivos, ¿no? Porque cuando se hacen de Efectivos manera y mañosa. consistentes. Exacto. Sí. No ir, y ya te vas y todo como estaba. No, proyectos que los ayuden realmente, no hacer como el mexicalense mestizo, hacer ellos mismos, haciendo lo que siempre han hecho, creyendo lo que siempre han creído en sus comunidades, ¿no? Sí. No afectando su medio ambiente y sus recursos naturales, en fin, ese respeto es el que me parece que hace falta. Yo creo que es muy importante, nada más para precisar, cuando hablabas del Museo del Taco, te referí, supongo que lo hacías porque Un negocio que hay en la calle sí, Séptima. en la Avenida Revolución, que fue inaugurada la gobernadora, pero Sí. que además se aparentemente, o según algunas notas periodísticas, hay una vinculación empresarial o alguna conexión con algunas personas con las que el esposo de la gobernadora tiene intereses económicos, ¿no? ¿A eso Pues te es que referías? se llaman proyectos productivos, Exacto. proyectos ¿qué? Especiales, Estratégicos, perdón. estratégicos, que puede caber todo ahí, ¿no? Exacto. Puede Además, caber todo en un proyecto. además con una situación muy cómoda porque no estás obligado, como no eres parte realmente del gobierno, no estás sujeto a hacer, a que se te exija lo que llamamos la rendición de cuentas o a dar cuentas precisamente sobre cómo se realizan esas cosas. Y este asunto es uno de los que ha pesado en el ánimo popular para cuestionar la labor de la gobernadora. Sí. Yo creo que ha tenido algunas cosas importantes como seguir o mantener la relación con el gobierno federal para atraer inversión, y hay obras que se están haciendo de manera importante. Una de ellas, por ejemplo, el viaducto elevado, aunque está muy atrasado. Pero que ya venía. Sí. Ya venía, claro. Además Era de Bonilla, es un proyecto de Bonilla ese. Bueno, sí, pero acuérdate que también con Jorge Ramos empezaron a hablar de este segundo piso, pero que supone que iba a ser privado, y gracias a las gestiones de Bonilla o de la propia gobernadora terminó siendo una cuestión pública que le va a permitir a la gente que tenga la alternativa sin tener que pagar, hacer una carretera de cuota. Está la planta de tratamiento de aguas negras de San Antonio de los Buenos, que también se como tenía que abandonada. está como para terminarse y Pues, no se termina. Dijeron que lo iban a terminar en septiembre, según Claro. el día de la inauguración, y todavía es hora que no está funcionando, aunque ya lo festejan incluso hasta en San Diego. Pero es esta parte de estarnos contando cosas que no han ocurrido, que no es exclusivo de este gobierno, ¿no? Pero tampoco es exclusiva la ineptitud o la ineficacia de estas gestiones. Lo que sí creo que es distinto es este afán ahora con las redes sociales de estarlo promoviendo y estar vendiéndole a la gente esta idea de que las cosas están funcionando bien, ¿no? Y eso es lo que tiene a la gente inconforme también, ¿no? Sí, y que había estado contenida, porque ¿qué hubiera pasado si no le quitan la visa a la gobernadora? ¿Qué hubiera pasado? Pues no lo O a Carlos sé. Torres. Ajá. Yo creo que se la quitaron a Carlos Torres, y la Y que le pierde la rebotó, visa le rebotó. como consecuencia es a la gobernadora. Es daño colateral, entre comillas, por las conductas del esposo, hasta donde sabemos, ¿no? Sospechosas. Sí, porque no, o sea, esta discusión, este cuestionamiento a la labor de Carlos Torres, que además a últimas fechas había intensificado su presencia en medios de comunicación, en redes sociales. Se hizo morenista. También tiene un podcast de historias de la frontera junto con Y Daniel una columna en Sandinas, Frontera. y una columna en Frontera también. Y no nada más estaba limitado su trabajo a Mexicali, ya lo habían extendido con esta extensión del gobierno de Baja California, del poder, de ese grupo de poder político que se quedó con el control de la ciudad de Tijuana a través de este gobierno, lo quieran reconocer o no, por parte del gobierno de Ismael Burgueño. Claro. Pues eso es lo que está incrementando la preocupación, el descontento, pero tienes mucha razón. Creo que es un punto clave, un momento crítico para la gobernadora y para la sociedad, este hecho de las visas, que hay gente que lo pone en un contexto mayor,
pero que tampoco tenemos mucha evidencia de eso, porque una cosa que mencionábamos es, también se han dicho muchas cosas sin fundamento Sí. y con mala intención. Eso va de la mano porque los partidos políticos, la oposición en general, que a mí me parece ha estado bastante desarticulada, desanimada, desangelada. La deserción, digamos, un ejemplo típico era el PAN, que llegó a ser la segunda fuerza política del país. Que va a ser la primera, cuando y Fox dos veces Calderón la tiene la presidencia presidencia. de la República y el primer gobernador panista, en fin, todo un símbolo, una institución que se veía fuerte, sólida y muy progresista, pues, de la mano o por Baja California, se quedó sin miembros. Ahora todos los... O se quedó sobretuado por un grupo que ya daba muy malos resultados y que ahora es cuestionado por los propios panistas. Exactamente. Hoy la gente se queja de que el control del PAN lo tiene el grupo de Kiko Vega. Y por eso han salido los ex gobernadores, José Guadalupe Zuno Villán, Ernesto Rufo y González Alcocer y otros panistas que estuvieron liderando ese esfuerzo a decir que no hay apertura del PAN y por eso se pierde la oportunidad de funcionar como una buena oposición con los antecedentes que tiene, ¿no? Y es que era una buena oposición cuando era oposición. Es que hay partidos que están construidos para ser oposición, no para ser gobierno, y eso lo hemos visto, incluso lo vemos en Morena,